¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Gracias por estar. Y yo siempre comento que no hay un matrimonio perfecto, porque siempre tienen problemas, peleas, problemas de sexualidad, problemas económicos, ¿sí? Y a veces es verdad lo que dice Roxy, ¿no? Que idealizamos y después cuando convivimos vemos muchas cosas que a veces son nuestras y juzgamos al otro. Bueno, de este tema de la pareja y lo que se puede hacer si con estas herramientas que son las barras de Access para tener una pareja mejor. ¿Quieres quedarte conmigo? ¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿No te das cuenta? Ya estamos ¿Y peleando. qué? Siempre lo hacemos. Es normal. Tú solo dime cuando me comporte como un maldito arrogante y yo te diré cuando me irrites. Que por cierto, lo haces la mayoría del tiempo. No me da miedo herir tus sentimientos. Tengo 2 segundos para ser honesto y me sales con una de tus estupideces. ¿Y qué? No va a ser nada fácil, va a ser muy duro. Tendremos que trabajar en esto todos los malditos días y me gustaría hacerlo porque te quiero. Quiero que estés conmigo, para siempre, solamente tú y yo. ¿Harías algo por mí? Por favor, imagina cómo sería tu vida conmigo. Dentro de 30 o 40 años, ¿cómo la imaginas? ¿Cómo la imaginas? Nosotros hablamos desde las barras de Access, como siempre, que se corren esos 32 puntos que están en la cabeza, que cada punto tiene un aspecto que tiene que ver con nuestras vidas. ¿Sí? Donde allí se aloja todos los, como siempre decimos, sistemas de creencia, pensamientos, ¿sí? Sentimientos, cómo debemos actuar. Entonces, cuando hablamos de relaciones, nosotros tenemos muchas consideraciones al respecto de lo que es una relación. Nos enseñaron de chico que vos tenías una relación con alguien, vamos a ver, de pareja, era tu media naranja, el príncipe azul. O sea, ¿cuántas consideraciones nosotros creemos que debe ser una pareja? La creemos porque nos contaron cómo debía ser y nosotros lo creímos como una verdad y además lo seguimos creando o lo recreamos. Lo que pasa es que cada individuo en una pareja aporta en esa pareja algo. O sea, es este ser con otro ser. Lo que pasa por la mayor parte es que nosotros primero aceptamos a la persona, pero después la queremos cambiar. Entonces, cuando queremos cambiar al otro, y no solamente ya hablo de pareja, sino también hablo de todo tipo de relaciones, vos ya querés cambiar al otro. Pero querés cambiar porque no viste o no quisiste ver Querés, la parte claro, querés cambiar porque primero fue, para vos era todo muy bonito, para lo que en primer momento a lo mejor te parecía que era una excentricidad lo que hacía, ya después te molesta, porque no va con tu manera de pensar, con tus puntos de vista, y lo llenás, ¿sí? Con un montón de juicios al otro. O sea, esto no me gusta, aquello no me gusta, cómo habla, cómo se viste, si me trae plata, no me trae plata, si yo le tengo que dar, si al final soy yo la que más traigo o el otro es el que más trae dinero a este lugar. Para el otro no tiene nada que ver, a lo mejor ni se enteró que vos no estás conforme con lo que estás viendo. Entonces sos vos la que tenés que ver realmente cuáles son todos los juicios que yo estoy proyectando en el otro, en la otra persona. Qué maravilla que es. Porque realmente lo que pasa es eso, y nos pasa a todos, y nos ha pasado. O sea, Totalmente. primero le pones, o sea, está lleno de guirnalda, como digo, luces de color, un arbolito de Navidad. Y después termina siendo un árbol seco de otoño, de invierno. Nosotros después tratamos de vivir esa vida que supuestamente tenemos que vivir. Que te dijeron, no sé, que vos, en los años 50 había un librito que te decían cómo tenías que ser la mejor mujer de la persona con la que te casabas. Sí. Entonces, espere a su esposo, toda arreglada con la comida hecha y los chicos bañados. O sea, hoy por hoy, vos decís, no, pero están re locos lo que están diciendo. Pero por dentro nos siguen contando el cuentito. El cuentito está instalado. Entonces, como no podemos llegar a ese cuentito, empiezan los conflictos, primero internos y después se traspasa a la pareja. Con barras lo que hacemos es, al tocar los puntos, esos puntos que están en la cabeza, que tienen
esos aspectos que tienen que ver con creencias, con juicios de valores y demás, tocamos esos puntos y la energía se libera. O sea, la energía que está estancada ahí en ese lugar se libera y hace que yo pueda ver las cosas de otro lugar. Entonces, Claro, si y yo tal estoy en vez una un pareja, matrimonio, una la pareja, la idea de tener una pareja no es, a ver, ¿cuánto me vas a dar vos a mí? Que ese es el tema puntual. Claro. Se espera que el otro te tenga que dar. Y en realidad no es cuánto vamos a contribuir esta relación para ir los dos más allá de que si hubiésemos estado por separado cada uno de nosotros. Entonces, una pareja se va a constituir desde constituir algo más allá y más grandioso de lo que pudiesen haber creado si hubiesen estado separados y cada uno por su lugar. Y tener a la persona sin puntos de vista. El tema es que yo tengo muchos juicios sobre el otro y obviamente lo voy a ver a través de los juicios que tengo emitidos. Cristina de la Mata hoy nos va a hablar de qué es la celiaquía, ¿sí? Y en qué se asocia y por qué pasa todo esto en estos últimos años. Cristina de la Mata. La celiaquía es la intolerancia al gluten, que son un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, y de aquí sus siglas TAC, y productos derivados de estos 4 cereales. La pueden padecer tanto niños como adultos y se presenta en personas con una predisposición genética y es más frecuente en individuos de una misma familia. A grandes rasgos, el intestino normal de una persona está formado por pliegues llamados vellosidades. Es decir, que dentro del cilindro que llamamos intestino, este se encuentra arrugado debido a las vellosidades, que son proyecciones pequeñas en forma de dedos que sobresalen de la pared intestinal. Cada vellosidad es de aproximadamente 0,5 a 1,6 milímetros de largo y tiene muchas microvellosidades, cada una de las cuales son mucho más pequeñas que una sola de las vellosidades. Su función es la de aumentar notablemente la superficie que tendrá el órgano para absorber los nutrientes que tienen los alimentos que ingerimos. Aquí se encuentra el punto más importante de la patología, ya que se dice que la celiaquía es una condición autoinmune, es decir, que el sistema de defensas de los celíacos reconocerá como extraño al gluten y producirá anticuerpos o defensas contra el mismo. Estos anticuerpos provocarían la lesión del intestino con destrucción o atrofia de su capa interior o mucosa, produciendo una alteración en la absorción de los alimentos. De esta forma es como podemos ver un intestino normal bajo un microscopio óptico. En cambio, de esta otra forma es como realmente se ve un intestino afectado por la enfermedad celíaca, en el cual podemos observar claramente la atrofia de las vellosidades y cómo disminuye la superficie de absorción del intestino. La enfermedad celíaca se ha visualizado felizmente ahora, ha tomado entidad. Cuando yo era muy jovencita ya teníamos acá en Rosario a CELA y por supuesto que sigue existiendo. La enfermedad celíaca es una intolerancia total y permanente al gluten del trigo, cebada y centeno. Y si viviéramos en países en los cuales la avena se cultivara aparte, se trasladara aparte y se almacenara aparte, podrían los celíacos comer avena, porque la avena no contiene prolina, pero en nuestros países se transportan en el mismo camión, se almacenan en el mismo silo, etcétera, etcétera. Entonces quedó la sigla TAC. El que tiene enfermedad celíaca la tiene y se va a tener que cuidar toda la vida. ¿Y las criaturas? La madre me dice, un permitido de vez en cuando, doctora. No hay permitido que valga. Hay primos, hermanos más cercanos y más lejanos de la enfermedad celíaca que son un rompedero de cabeza para nosotros los médicos
Y más en tiempos como estos que la gente suele ser un poco desordenada para comer. El solo hecho de que la gente por ahí pase todo el día solamente con infusiones o con facturas o bizcochos o cosas así, que generalmente están hechas de trigo, todas de trigo, con muchísima grasa y a veces con muchísima azúcar, a veces no tanto, pasan todo el día nada más que con eso y la única comida importante del día es la cena. Digieren muy mal y a partir de ahí empieza el peregrinar por distintos consultorios. Entonces, uno de los diagnósticos posibles es alguna de las formas de intolerancia al gluten o de alergia al trigo o de la verdadera enfermedad celíaca. Bueno, te la regalo, porque si de verdad se confirma una enfermedad celíaca, para lo cual no solo hace falta tener positivos los anticuerpos, sino que hay que hacer una biopsia intestinal y ver que el intestino, en vez de tener así alto, quedó como todo petizo, y que acá abajo está todo infiltrado de linfocitos, plasmocitos y un montón de células inflamatorias terribles. Esa es una enfermedad que si te tocó en el reparto, te tocó. Se asocia con algunas otras enfermedades, por ejemplo, se asocia mucho con diabetes, por eso yo veo muchos celíacos, porque es muy frecuente entre las personas que tienen diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes insulino dependiente. También se asocia con algunas formas de problemas de tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto, se asocia con algunos otros tipos de trastornos así. Y hay otras intolerancias parciales, permanentes o no, al gluten, que hay sitios web maravillosos, como el de la Sociedad Española de Nutrición, y por supuesto los sitios de Acela. Acela Rosario tiene su sitio web, Acela Argentina, y el problema de las personas con enfermedad celíaca es que vivimos en un mundo, fíjate, un continente americano en el cual nuestro cereal es el maíz. Maravilloso. La vieja y maravillosa polenta, la que tardaba 15 minutos en cocinar, sí, que la cocinábamos con leche. ¡Qué manjar! Un guiso de polenta, ¡qué rico! Ahora se pasó la temporada de los choclos y parece como que el maíz no existe más. ¿Y en qué quedamos? ¿Con el arroz o con el trigo? Entonces realmente la gente queda muy... La gente me dice, ¿y la cebada? Y no, la gente no come cebada. Centeno, la gente no come centeno. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Sí. Entonces, si realmente tenés enfermedad celíaca, tenés que tener mucho cuidado, y lamentablemente hay muchísimos restaurantes en donde dicen que cumplen lo del celíaco, pero no necesariamente lo cumplen porque no tiene toda la línea de producción de ollas y de cubiertos y de todo, para que no haya lo que se llama contaminación cruzada. Hubo una época en que para tratar de bajarle el contenido de hidratos de carbono a algunas cosas de panificación, se les agregaba gluten, porque el gluten viene a ser la parte proteica de los cereales, la parte proteica de las harinas. Entonces, vos vas a una dietética y es muy común que te vendan galletitas de gluten o pan de gluten. Y es muy común que algunas de ellas digan tostadas de gluten para diabéticos o pan de gluten para diabéticos. ¿Y qué tienen de ser para diabetes? Tienen un prejuicio, el prejuicio de que le bajaron un poco los hidratos de carbono y le aumentaron una parte de proteína que es el gluten. Pero mientras tanto, a un intestino que estaba acostumbrado a recibir un poquito así de gluten, le estamos dando un montón de gluten que no está acostumbrado.
Entonces, ojo con esas creaciones de la industria alimentaria que dicen especial para comer bien, pero comer con mesura, comer con las proporciones adecuadas, está bueno para cualquier enfermedad que tengas. Y una persona con enfermedad celíaca puede comer lo mismo que todos los demás, con el cuidado de apartarse del trigo, la avena, la cebada y el centeno. Vivimos un momento muy, pero muy presionado a los argentinos a nivel económico, a nivel emocional. Y el doctor Tobaldo hoy va a hablar de la cascada del estrés. Cómo se genera, ¿sí? Por dónde pasa, ¿sí? Cómo nos afecta y qué tenemos que hacer. El doctor Daniel Tobaldo. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Se llama cascada del estrés a un ordenamiento que sí o sí pasa cuando nos enfrentamos a un factor estresante. Ese factor estresante puede ser crónico o puede ser agudo. Desde el punto de vista químico, por laboratorio, midiendo solamente los niveles de cortisol cuando te levantás, ya sabemos que eso ya se ha comenzado a desarrollar. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Te digo el orden para que... O sea, lo primero que se produce ante una situación estresante, ya te digo, sea aguda o crónica. O sea, una aguda, un amor familiar, un accidente. Una crónica, sostener un trabajo durante años sin que te guste, o determinadas cosas. Eso, lo primero que se produce en el organismo es lo que se conoce generalmente como desmineralización. La desmineralización es muy importante, porque básicamente se afectan determinadas sustancias, como es el magnesio, el calcio, el zinc, algunas vitaminas como la B1, la B6, la B12, la vitamina C, o sea, son sustancias que se queman, entre comillas, rápidamente ante una situación de ese tipo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque nos sentimos cansados, tenemos una tendencia al sueño, o sea, llegamos 5 de la tarde, 6 de la tarde y queremos ir a casa. Dolores musculares. No podemos, si hacíamos actividad física, no podemos hacer la misma, no podemos caminar los 30, 40 minutos que caminábamos antes, empezamos a sentir que los hacemos, pero con esfuerzo, más lento. Palpitaciones, a veces cambio en el ritmo cardíaco, bradicardia o taquicardia, depende de otros factores que también van de la mano, pero sobre todo en el segundo escalón de esa cascada. Cefaleas, sensaciones de mareo, sensaciones como que la cabeza se empieza a ir, trastornos digestivos, aparece la gastritis, si tenés un terreno propicio te va a aparecer una gastritis, una dispepsia, hinchazón, trastornos digestivos en general, pérdida de la libido. Hay un montón de signos y síntomas que nos hacen pensar de que hay un desequilibrio inicial ahí por una situación que tiene mucho que ver y son muy similares a los signos y síntomas que hemos hablado tantas veces que tienen que ver con las cargas ácidas en el cuerpo.
A partir de ahí empieza a desarrollarse determinadas cosas y lo primero que se produce un desequilibrio de una parte del sistema nervioso central, que se llama sistema nervioso autónomo, que es la que regula todo lo que es incompatible con la voluntad. Regula el tamaño de nuestras pupilas, regula nuestra frecuencia cardíaca, regula la piloerección, regula nuestra frecuencia respiratoria, o sea, regula la contracción y la relajación del músculo liso en el aparato digestivo y en todos los lugares donde está. Y otra cosa que es muy importante, que aparece en esta etapa, es lo que yo digo, o sea, los trastornos de humor, se los describe así, como los cambios de humor, pero siempre yo le agrego un poquitito más y le digo a los pacientes, se lo explico de una manera simple para que entiendan que es la respuesta distinta ante un estímulo diferente, ante un mismo estímulo. Entonces, qué sé yo, no sé, te levantás a la mañana, buen día, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Al otro día, buen día, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tanto, mi amor? O sea, esas respuestas distintas ante un mismo estímulo, eso es típico, pero es típico de que la persona está en el medio de una distonía neurovegetativa, donde ya no tiene absolutamente equilibrio y todo eso que él nunca pudo controlar porque pasaba en forma solapada, jamás se preocupó si su frecuencia cardíaca nunca tuvo en cuenta, se empieza a dar cuenta que por ahí se le va, tiene taquicardias, tiene palpitaciones, un día va 2 o 3 veces de cuerpo, otro día no va, empieza a ver que empiezan a cambiar las cosas. La característica de los síntomas de la distonía neurovegetativa es que son síntomas migratrices. Entonces, lo que normalmente decimos, está somatizando. Un día le pasa una cosa, otro día le pasa otra. Pero es porque funciona así. Porque es una balancita. Simpático, parasimpático. Y tiene que estar ahí. Cuando predomina uno pasa una cosa, cuando predomina... Y eso cambia en segundos. Sí, claro. En segundos. Cuando la química... Exacto. Cuando la química no regula, claro, se distonía. Se distoniza. Entonces, por eso se llama distonía neurovegetativa. Porque el neurovegetativo pierde su equilibrio. Fuimos al Centro de Salud Martín Miguel de Güemes y nos encontramos el ginecólogo y ecógrafo, ¿sí? El doctor Néstor Maynor. Claro, uno se asombra al ver tantas cosas. Entonces yo le hablaba, digo, ¿cómo ha avanzado la tecnología de aquellos médicos, ¿sí?, que, bueno, no la utilizaban y usaban otros métodos hasta hoy, ¿sí? La facilidad que te da la ecografía, lo cerca que lo tenés porque estás en el barrio, es increíble, ¿no? Porque vos te cruzás la calle y tenés un ecógrafo y podés estar, pero no necesitas irte al centro, es algo económico, es accesible, ¿sí? Y el avance que hubo, ¿no? Bueno, de todos estos temas fuimos al centro Martín de Güemes y hablamos con el ecógrafo que tienen ahí en ese centro, que tienen todo. Así que asociate, toma conciencia de lo que tenés enfrente de tu casa o a cuadras de tu casa. Yo lo escuché a Santa María por radio, le estaban haciendo un reportaje y yo lo conocía de antes a Santa María. Entonces cuando escucho, él me había dicho que pensaba hacer una cosa de esta, pero no tanto, yo no me imaginé tanto. Entonces yo hace años que no lo veía y cuando escucho el reportaje lo llamo por teléfono y le digo, ¿cumpliste tu deseo? Sí, venía a conocerlo. Bueno, vine acá, que eso me encantó, le ofrecí el método, también estuvo de acuerdo, así que yo soy ginecólogo y junto con la ginecología empezó el método que fue que entró después del Mundial 78 en la Argentina y acá en Rosario llegó en el 80. Así que fui haciendo las 2 especialidades juntas y después, bueno, tuve que decidir por una y elegí la ecografía. Yo me siento como que tengo una bola de cristal, ¿viste? Como hacían las brujas. Entonces como que estoy mirando adentro de la panza de las mujeres, la ginecológica, o si de tiroides, si de mama.
Acá tienen un encastre donde se coloca el transductor. Inclusive hay transductores para cada cosa, o sea, para abdomen y ginecológica es uno, para la parte de tiroides, mama, todo lo que sea, digamos, músculo esquelético, es otro transductor. Después está el transductor intravaginal también, que ese es una de las últimas, ya tiene sus años, ¿no es cierto? Pero se vio que a través de la vagina se podía ver muy bien el útero y los ovarios. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que es una cosa, un gran adelanto, ¿no es cierto? Acá empezó, uno de los médicos fue el doctor Elorza en el hospital italiano y en el hospital Centenario. Y bueno, después de ahí está el doctor Esrigotti, la doctora Torres, o sea, en ese momento éramos 10, después 15, ahora no sé, son 100 y pico. Claro. O sea, fue un método que fue entusiasmando al ginecólogo, a los tetras, al gastroenterólogo, al mismo radiólogo. Y es un método sencillo, rápido, simple, no necesita grandes preparaciones. Antes, para detectarse, ¿no es cierto?, una piedra en la vesícula, tenían que tomar un líquido, es todo un procedimiento más complejo. Esto no, con un ayuno. ¿Y con los riñones también? Los riñones los mismos. Terrible. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Antes los riñones, bueno, también se usan, ¿no es cierto?, pero se hacía el urograma por excreción, un estudio que se inyecta, ¿no es cierto?, por vena, una sustancia de contraste que también tiene sus inconvenientes a veces, pero se sigue haciendo, por supuesto. Pero este es un método simple, sencillo y dentro de todo económico. Acá lo que hacemos mucho son embarazos, ¿no es cierto?, ecografías mamarias, abdominales, o sea, se usa mucho para la litiasia vesicular, ¿no es cierto? Problemas de menopausia también, para justamente ¿Cómo problema de menopausia? Y bueno, el transductor transvaginal que te contaba, se usa mucho en una mujer. O sea, que está en menopausia, tiene una pérdida, no tiene por qué tener pérdida, ¿no es cierto?, en una mujer que está en menopausia, se le pide una ecografía transvaginal para medir el endometrio. El endometrio, una mujer que no menstrua, o sea, que hace más de un año que no menstrua, tiene que medir 5 milímetros o menos de 5 milímetros. Si mide más, es sospechoso de un cáncer. El cáncer de mama se fue adelantando en la edad, o sea, antes era a los 50 años, después a los 45, ahora a los 40 y están a los 35. ¡Epa! Se fue adelantando, sí. ¿Y a qué le atribuyen? Y realmente no se sabe, se habla de factores ambientales, hormonales, genéticos, pero bueno, como el tema del cáncer está todo, digamos, en investigación, o sea, no hay una sola causa. Y hablamos con Oscar Barrio Nuevo, porque claro, a nosotros nos ven en muchísimas localidades, porque donde llega Cablevisión hay una cooperativa, así que hablamos sobre este tema con Oscar Barrio Nuevo, ¿sí?, la importancia de las cooperativas, sumarlas, atenderlas a esos trabajadores. Todas las voces, todas, y Oscar Barrio Nuevo. Gracias a Dios, siento el orgullo de que son afiliados nuestros y además con un potencial enorme, esperanzado en el futuro, claro, que todo trabajador tiene, pero además es una cosa muy singular, ¿no? Allí trabajadores son todos, incluido el presidente de cada cooperativa, ¿no? Es decir, las cooperativas de agua son digamos, es un sistema imprescindible como es el agua, claro, y ha sido
permanentemente marginado por los distintos gobiernos que tuvo la provincia. ¿Y a qué se debe eso? Se debe porque quizás los pueblos no tienen la cantidad de gente que vote, ¿no? Ahora, qué feo que es eso. Horrible, es horrible. Primero porque hay pocos votos y no pensás en el sí, pueblo. sí. Sinceramente son actitudes asqueantes de los funcionarios de gobierno que a veces ni siquiera hacen llegar al propio gobernador. No hay que echarle la culpa al gobernador, pero sí, por ejemplo, al ministro de Agua. A ellos no le dan mucha bolilla, absolutamente nada, no ayudan en nada. Pero sí, a dónde están los votos, y sí, a Rosario, a Santa Fe. Y aparte de eso, ¿qué otros intereses hay? Los intereses políticos, porque cuando llega las elecciones políticas, van y los visitan. Y entonces prometen, pero no cumplen. Entonces, ahora hay, yo diría, una suerte de aspiración de obtener respuesta de parte del futuro gobierno, ¿no? De Omar Perotti. Es decir, ponemos mucha fe en eso y espero también que en el sistema de agua la persona que lleve, ojalá sea a presidir, digamos, agua santafesina, para poder ampliar. Uno no le pide que, la provincia absorba. No, la gente del pueblo trabaja, quiere tener un buen salario, pero además lo que quieren es brindar un servicio que todos necesitamos tener, un servicio de agua potable que se pueda tomar y que el pueblo lo pueda ver como que el gobierno ha hecho posible que la salud de un pueblo esté... Primero, el gremio hace ya un par de años, un poco más, nosotros requerimos, mucho más, ¿no? Requerimos que el sistema de aguas, los responsables somos nosotros, pero más que nada porque nos habían hecho llegar ellos, ¿por qué si ellos trabajan en agua, por qué tienen que estar afiliados a otros gremios que no tienen absolutamente nada que ver con el agua? ¿No es cierto? Entonces, si ellos hacen el agua, tienen para eso un gremio que es obra sanitaria, que es exclusivamente para agua. Yo no me voy a meter que sea un gremio del calzado o de cualquier otro. Yo del calzado porque es un amigo, no quiero de toda la vida. La verdad que el primer gremio que vinieron los muchachos fueron los de Venado. Y además después inmediatamente hicimos en Melincue, por ejemplo, hicimos un evento entre casi todas las cooperativas y después visitamos las cooperativas del sur, del norte, todo, San Vicente. Es decir, no me quiero ni acordar de todas las que son porque son muchísimas. Puerto San Martín, son muchísimos los pueblos que fuimos. Carcarañá, Beltrán, todo eso la hemos visitado. En Beltrán tuvimos algunos problemas muy grandes. No me digas. Al principio, sí. Pero también, digamos, en Puerto San Martín hay cooperativas que gracias a las autoridades que saben comprender, al trabajador que sabe agradecer, y nosotros que muchas veces decimos no, porque no es una cuestión de recaudación de lo que tienen, de aportes, no, en absoluto. Lo que queremos es ver un sistema que realmente honre al santafesino y a los representantes de los trabajadores, que se sientan honrados de que el servicio llega en toda su magnitud a todos los pueblos. No porque uno sea de un lejano pueblo, tiene que encontrarse que puede tomar el agua como venga. El agua de pozo en la Rondana
y la cosa no existe más. Eso era de un tiempo cuando yo era chiquito, o sea, no hace mucho, pero pero bueno, sinceramente las cooperativas de agua, en muy breve tiempo esperemos que podamos llegar con tu canal. Vamos a hacerlo. Tenemos que llegar porque tenemos que hacer trascender la importancia que tiene para un pueblo el agua y todo lo importante que podemos hacer desde nuestra ciudad, desde la capital de nuestra provincia y desde la capital federal también. Todos podemos aportar para tener cada pueblo, cada departamento de la provincia, el sistema de agua con normalidad, sin tener esos requerimientos que tanto dolor a veces no nos hace sentir por lo mal que se trabaja. Claro, así como avanza la tecnología de lo que hablábamos antes con el doctor, también avanzan las nuevas generaciones. Y de aquel centro Kenneth donde empezaron a llegar gente de nuestra generación que, bueno, no tenía esa sabiduría de lo que se venía, pero sí tenían los conflictos. Y hoy las nuevas generaciones también llegan al centro, ¿sí? Al centro Kenneth, para aprender, como dice la Pedroni, para tener conocimiento. María Esther Pedroni. Sí, hay una cosa que es fundamental. Yo lo veo año a año. Nosotros, calcular los años que hace que estamos trabajando allí, ya son muchos, ¿no? Y hemos visto pasar la generación, una y otra y otra. Y ahora la gente nueva que viene gente mucho más joven, muchos hombres, tantos hombres como mujeres que antes no pasaba. Antes era la condición de las mujeres, ahora hay una cosa que hay cursos que son mitad hombres y mitad mujeres. Y toda gente joven, con otra manera de pensar, aprenden rápidamente porque ya vienen como decir con la mitad de la preparación para atrás, la gente mayor no la tenía. Es como que, no sé cómo explicarlo, pero es como que la adaptación es una edad sin edad, un tiempo sin tiempo. Yo estoy con los nuevos y no estoy con los viejos. Buenísimo. Porque de los viejos recorrí la información y la experiencia. Y esa es la que le estoy trasladando a los nuevos. Y hay una correlación, una simpatía tan profunda que llegamos a hablar de lo mismo en poco tiempo. ¡Qué lindo! Es como que la gente reacciona con más rapidez, con más apertura. Pero por eso te digo, viene mucha gente nueva. Bueno, yo lo vi en su nieto. Sí, bueno, ahí Por estamos. favor. Otra generación, ¿no? Otra generación. Pero bueno, por eso digo, fíjate vos, sobre el tema de los chicos que han venido nuevos a partir del año 2000, y no hay mucho conocimiento sobre el tema. Y estos chicos... Ahí está, tendría que influir en la educación, Claro. cambiar los sistemas. Yo tengo chicos de toda edad, así como tengo gente grande, tengo los chicos también. Y los chicos que vienen enloquecidos por quedarse. Por empezar, y yo, ¿a qué edad podemos empezar? ¿A qué edad podemos empezar? Y bueno, no los puedo poner tan chiquitos. Porque, viste, hay que respetar también la transición. madurez, claro. Bueno, fíjate que cada 7 años se produce un proceso en el ser humano. Entonces hay que esperar que tengan la edad adecuada para ponerlos. No los podemos poner con 7 años que recién despiertan. Salen de su mundo, de sueño y empiezan a transitar el camino de la pubertad hasta los 14, 15. Hay etapas, hay que respetarlas. ¿Y se cumplen esas etapas en esta Sí, locura sí. del sistema? Sí, el tema es que la falta de conocimiento de los mayores. ¿Y a partir Ese de es el qué tema. edad el chico puede empezar estos cursos? Y mira, cuando tiene 14, 15 años ya está adentro, ya puede entrar. Ya puede entrar. Es cuando hay el despertar, cuando ya su cabeza puede absorber un montón de cosas con rapidez, porque son distintos, son mucho más abiertos, más directos. Vos le decís las cosas y las comprenden. Lo que no pueden comprender es la etapa de atrás,
porque los de atrás no lo comprenden a ellos y ellos tampoco los de atrás. Porque las diferencias son muchas. Ese es el tema. Así que bueno, yo creo que es un proceso de adaptación. Y yo te digo que ahí en el centro Kennedy es maravilloso lo que pasa, ¿no? La transformación de la gente. Y la gente te lo dice, les cambia la vida. Pero bueno, hay una transformación a través de la educación. Y una educación consciente donde se le hace ver los errores, la transformación, donde todo lo que se aprende a través de la energía que penetra en su cuerpo, todo tiene relación. ¿No te pasa que a veces te duele la cabeza, te dan ganas de llorar, viste? Muchas veces decimos, bueno, es la menopausia que nos pone triste, o la andropausia, porque a ustedes les pasa también. Digo, ¿qué nos gobierna a nosotros? El inconsciente. Pero cuando bajamos a la realidad, esos síntomas, ¿en qué se transforma? ¿De qué manera podemos superar esto? ¿Sí? ¿Cómo aprendemos todas estas cosas que nos pasan? ¿Tengo un juanete en el dedo izquierdo? ¿O me diagnosticaron por una resonancia que tengo irritado el colon en tal lugar? ¿O tengo pinzamiento lumbar? O sea, partimos de un diagnóstico médico, por esto que yo te comentaba, que un síntoma físico también nos habla y nos trae una información. O me dice, mira, tengo un conflicto. Cada vez que me pasa esto lloro y no tengo consuelo y me caigo en la cama y no tengo voluntad de seguir. Bien. O siempre discuto con mi marido por el mismo tema. O como me pasó, terminé haciendo una sesión de bio en un bar con una amiga que se había peleado con el vecino. Entonces, el tema es que la forma de ir tratando el tema, los puntos de vista y las herramientas que yo tengo para trabajar, van permitiendo que la persona vaya volcando la información que solamente ella tiene y se pueda reflexionar sobre eso. Es decir, acá nosotros no opinamos, esto es tal cosa. Nosotros tenemos un punto de referencia que, por ejemplo, a ver, si tiene que ver con huesos, tiene que ver con inseguridad. Claro, tiene que ver con inseguridad porque está formado en una capa embrionaria donde fue necesario formar los huesos para tener estructura, para que la especie, la evolución de la biología pudiera erguirse y pudiera mantenerse y salir desde el estadio del agua a reptil, de reptil a mamífero, etc. Toda una información. Y el inconsciente guarda toda esa información y va generando más y la guarda. Entonces, todo este inconsciente y toda esta información lo tiene la persona. ¿Qué pasó en su familia? ¿Qué pasó en su mamá, con su abuela o no? ¿O en ella? Nosotros a través de las preguntas la vamos guiando de forma, a veces con dulzura, pero a veces también es necesario ser firmes, porque la persona, el ego trata de dar explicaciones que la cabeza acepte. Entonces nosotros sabemos que una cosa es la historia que nos contamos y otra cosa es la verdadera historia desde lo emocional. Entonces se lo interrumpe, dice, no, a mí esta parte no me interesa. Respondeme esta pregunta. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿En qué momento? Y entonces es como que nos permitimos no creerle para dejar lo que es basura, digamos, lo que es, si hasta ahora contándote esta historia no lo pudiste resolver, es porque no es cierta. Es la huella del inconsciente, ha quedado una huella que cada vez que pase algo, si yo tengo una lastimadura, cada vez que pase y me tiren una gota de alcohol me va a arder. Claro, hasta que la cicatrice y la cierre y la pueda sanar. El tema es el síntoma emocional, es cuando me quita la armonía en mi presente, no me deja continuar en forma armónica. Si yo lo vengo arrastrando o me surgió ayer, da igual, no me deja vivir en armonía. Entonces depende del consultante. Lo mismo, puede ser una lesión ósea de muchos años. No es que ayer me caí y me golpeé la rodilla. Vengo hace 4 años con dolor de rodilla. Que quede bien en claro. No es como no es como este listadito de la lotería que voy a decir el 14, el 48, el muerto que parla, y uno puede hacer una correspondencia exacta. Tampoco ir a buscar internet. Porque uno se desinforma o no interpreta la información como debiera interpretarla. Y te vas quedando en la misma situación de siempre. Te seguís contando la historia y no salís de tu
de tu ego. La parte del ego es la que nos separa del inconsciente, que es donde está toda la información y toda la energía. La proyección es, como yo te decía, cuando hablamos de la percepción, yo te conté que todo lo que yo veo afuera, lo aprendo. Cuando yo lo aprendo con una referencia. Alto, bajo, lindo, feo, este es el mar, esta es la montaña, esto es un bote, esto es un remo, un avirome, etc. Yo aprendí. Entonces, cuando yo veo afuera algo y reconozco algo, es según yo lo puedo significar por lo que tengo dentro. Entonces, en realidad, nunca veo al otro, sino que lo veo al otro conforme yo lo entiendo al otro. Entonces, generalmente cuando a mí algo me molesta del otro, o cuando algo me gusta también, pero en la salud no consultamos cuando algo nos plantea un exceso o un síntoma. Cuando algo me pone en movimiento, cuando yo resueno con ese alguien, en realidad estoy yo haciendo una proyección mía. Es algo mío que veo afuera, que algo me lo muestra, entonces yo lo puedo ver, atender y sanar. Bueno, otro querido amigo es secretario general de APEL, de la Asociación del Personal, ¿sí?, Legislativo. Y analizamos un poco la realidad de este país. Todas las voces, todas, y el Rosito Daniel. Miro la foto de Cristina y miro la foto de Macri, Cristina y Fernández y Macri y Pichetto, pero veo dos personajes muy débiles con dos hombres muy fuertes al lado. Los gobiernos se miden en función de lo bien o mal que le hacen a su pueblo. Después, sí, pero están las ideologías atrás también. Sí. Latinoamericanas y en un contexto que también hacen. El gobierno del kirchnerismo no está medido en su bondad en función solamente de ser latinoamericanista. Está medido también por los beneficios que le han dado a la gente. Es decir, yo puedo tener diferencias, si se quiere, con humildad lo digo, hasta política con algunas cuestiones, pero es absolutamente innegable que el gobierno del kirchnerismo le ha dado muchos beneficios al pueblo, ha empoderado a muchos compañeros que venían muy relegados, y en función de eso está marcada enormemente la diferencia con un gobierno que lo único que hace permanentemente es quitarle derecho a la gente. Es decir, yo creo, y esto lo digo desde la poca información que en algunos aspectos podemos tener, yo creo que Mauricio Macri no tiene ideología, no tiene contenido político, creo que es un hombre que ni siquiera se ha tomado el trabajo de leer sobre la historia argentina. Y entonces, ¿para qué discutir ideología? Discutimos hechos. Ahora, en cuanto a la debilidad o no en las fórmulas, en cualquiera de las dos, bueno, no mucho para opinar no tengo de Pichetto, a quien no lo conozco, que es un hombre muy importante en el Poder Legislativo, por algo ha estado casi 20 años, ¿no?, en el Senado de la Nación. Sí, por eso digo, son dos hombres muy fuertes. Pero más allá de eso, lo que sí es bueno aclarar, que en la fórmula nuestra, digamos, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, hay valores o diferencias en cuanto a los votos que cada uno puede obtener por los pasados electorales de cada uno. Cristina fue presidenta, pero en cuanto a lo que hace a la gestión del Estado, no nos olvidemos que Alberto Fernández fue primer ministro durante mucho tiempo en la gestión de Néstor Kirchner, con lo cual cualitativamente es un hombre de Estado y obviamente eso fortalece la fórmula. Y la forma de gobernar, la fórmula de Alberto a la manera de gobernar de Cristina, ¿hay compatibilidad?
Obviamente me parece que porque a ver, Fernández es un liberal, me parece. Primero no creo, pero no creo que no es el tema. Yo creo que lo que pueden ver diferente es la construcción política. Lo que no creo que sea incompatible ni que vean diferente es la gestión del Estado. ¿Por qué? Porque ya han compartido el Estado. Bueno, pero... Mientras fue primer ministro Alberto Fernández, fue uno de los que acompañó toda la gestión de Néstor Kirchner en momentos muy complicados. Totalmente. Y donde no hubo fisuras entre él y el presidente, con lo cual no tiene por qué haberlo ahora. En lo que puede haber diferencia es en la construcción política y en el sostenimiento de la política. A ver, Cuando vos hablás Alberto Fernández es un hombre que está acostumbrado a negociar permanentemente, en el buen sentido de la palabra, las cuestiones políticas con todos los estados, sea provinciales, sea municipales. Y bueno, eso yo creo que lo caracteriza. Y a lo mejor Cristina Kirchner es una personalidad política más sanguínea, pero lo que no me parece que haya incompatibilidad entre ambos. Ahora, cuando hay un gobierno como el actual, en donde tiene todos los factores de poder a favor, el económico, el mediático, es decir, como si eso no alcanzara, lo apoya Donald Trump, lo apoya Bolsonaro. Digo, cuando uno tiene semejante peso gobernando un país y que los resultados son tan negativos como los que están sucediendo actualmente, uno tiene que deponer actitudes. Las cuestiones personales o diferencia política quedan de lado. Y ahí es donde yo creo que ese fue el germen que dio la posibilidad de la unidad que transita el peronismo binacional, que también tenemos que decir, tuvo una versión mucho más acotada en la provincia de Santa Fe, donde todos apostaban a que el peronismo en la PASO sacaba un resultado y después en las generales bajaba el caudal porque no se acompañaba. Y me parece que tanto Omar Perotti como María Eugenia Bielsa han inaugurado un criterio político de civilidad política que va a servir para el futuro. A ver, Perón cuando vuelve al país en el 72, con el primero que se reúne con Ricardo Balbín. Claro. Y Ricardo Balbín, perdón, estuvo preso. Por el peronismo. Por el peronismo no. Estuvo preso porque las diferencias políticas de ese momento lo llevaron a estar preso, como a Perón en el exilio 18 años. Y los tipos se sentaron y los tipos conversaron y trajeron un ejemplo a la política que, lo digo de verdad, hasta el día de hoy no había tenido correlato. Y a mí me parece que lo que ha hecho el peronismo ha sido eso, darle correlato a esa imagen. Yo no conocía esta semilla que se llama Grifonia. Tiene muchísimas propiedades, pero que te lo cuente mejor el doctor Asanza. ¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hablar de las semillas del buen humor, las semillas de la grifonia. Todos conocemos lo que es la serotonina, ¿no? La hormona de la felicidad. Es un neurotransmisor que ayuda a regular el apetito, a controlar las emociones, a dormir mejor. Hoy quiero enseñarte cómo, a través de unas semillas muy pequeñas, que son las semillas de grifonia, podés optimizar el potencial de la serotonina. ¿Por qué lo digo? La grifonia es un arbusto cuyas semillas tienen 5-HTP como sustancia activa, digamos como principio activo. El 5-HTP es el 5-hidroxitriptófano y es el precursor directo de la serotonina, que es un neurotransmisor que actúa como pedal de freno. Es decir, es la hormona que nos permite disminuir la velocidad cuando las cosas se nos van de la mano o cuando vamos muy deprisa. Y la acción de la grifonia es muy importante tenerla en cuenta porque es diferente de la de los psicotrópicos de síntesis que inhiben la recaptación de la serotonina, pero que no proporcionan ningún precursor. Además de la grifonia, a la melatonina hay un solo paso. Con la ayuda de algunos nutrientes, por ejemplo como vitamina B6 y magnesio, la serotonina se transforma en melatonina para ofrecer un sueño profundo, un sueño reparador, un sueño ininterrumpido.
Entonces, ¿cuáles serían las principales indicaciones para las semillas de grifonia? Se pueden empezar a tomar tan pronto como se sospeche de déficit de serotonina o de melatonina. Los síntomas de déficit son depresión leve a moderada o depresión estacional o bajones de ánimo, compulsiones alimentarias, desvelos nocturnos. Entonces, ese es el momento de alguna manera, empezar a plantearte en tomar semillas de grifonia. Muchas personas también manifiestan otro tipo de síntoma temprano, como el sueño no reparador, el síndrome de abstinencia provocado por la toma crónica de antidepresivos, las adicciones o el aumento de peso con la menopausia. Yo también considero que la dificultad para bajar el ritmo al final del día y los dolores de cabeza recurrentes, así como la fibromialgia, pueden ser indicaciones precisas de que sería conveniente abordar un protocolo de medicina natural en el que incorporemos la ingesta de semillas de grifonia. ¿Cómo se toma la semilla? Bueno, normalmente yo recomiendo tomar o bien extracto fluido, es decir, soluciones hidroalcohólicas, o extractos secos titulados y estandarizados. El extracto seco permite aumentar la concentración de 5-hidroxitriptófano y las dosis pueden variar entre 150 y 600 miligramos al día de extracto titulado de semilla de grifonia para obtener entre 50 y 200 miligramos de 5-hidroxitriptófano. Esa sería una manera, o un extracto estandarizado de plantas en el que se hace una mezcla de agua y de alcohol que permite extraer 5-hidroxitriptófano en una concentración de 14 miligramos por mililitro de extracto estandarizado de planta. Bueno, como precauciones y contraindicaciones respecto de la grifonia, no está recomendada para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni tampoco para niños. La combinación con antidepresivos está contraindicada, excepto si se da el síndrome de abstinencia provocado por la toma crónica de antidepresivos tricíclicos. En este caso debe elegir una forma no concentrada, por ejemplo el totum. Y a nivel digestivo, algunas personas tienen baja tolerancia a la grifonia y lo que les puede originar, digamos, de alguna manera son náuseas o dolor de estómago. Llegado el caso, habría que interrumpir el consumo o la ingesta de este complemento alimenticio natural si esto sucediera. Espero que estas recomendaciones, estos tips, te ayuden a optimizar la hormona de la felicidad, que es la serotonina, y bueno, y que te tomes las cosas con mejor humor. Hasta pronto. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos mates, unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.